Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonizan y comparten el escenario educativo. Hoy, como habíamos planteado en las semanas anteriores, venimos desarrollando la temática educativa desde la visión de los responsables, nuestros amigos gerentes de la educación en cada uno de los países, que vienen estableciendo criterios propios para salir adelante en este nuevo escenario en que la educación a partir del 2020-2021 todavía no ha podido encontrar la conectividad necesaria para darle un gran avance en los logros de los objetivos de aprendizaje. En la semana anterior quedó pendiente una pregunta. ¿Cómo estamos abordando las nuevas estrategias que se están llevando a cabo para visualizar, evidenciar el avance de los estudiantes en el desarrollo de los objetivos? Entonces nos encontramos en un escenario donde la educación, a partir de los proyectos educativos nacionales en cada país, estableció los proyectos integrales educativos, los proyectos institucionales educativos, se abordaba los proyectos educativos de aula y todo, en el caso de Chile, todo tenía que pasar por un ente organizador que compensaba cualquier situación pedagógica que surgiera allí. Y allí la gran responsabilidad que tiene la unidad técnico-pedagógica. La unidad técnica pedagógica es la integración de varios, en este caso, docentes interdisciplinarios que abordan los tres aspectos esenciales del aprendizaje: lo pedagógico, lo metodológico y los recursos. Y desde allí, desde el 2019, dejamos un abordaje presencial que todavía a estas alturas no tenemos en cierta manera definido hasta dónde vamos a llegar y cuándo va a ser el punto de inflexión para darse las condiciones de asistencia presencial en los colegios. Mientras esperamos ese escenario, tenemos que ir preparando al estudiante a través de la planificación de los objetivos priorizados 2020, que requieren la nivelación para pasar a la reordenación curricular del 2021. El 2021 tiene que pasar por una reordenación curricular donde se van a establecer criterios de trabajo, donde las estrategias a desarrollar para abordar ese aprendizaje va a estar enmarcada desde lo general por una serie de procedimientos en los cuales se debe resaltar en una primera instancia la presencia del niño. ¿Cómo se encuentra él emocionalmente para abordar el aprendizaje? ¿Cómo lo preparamos en el tiempo para que sea receptivo de ese conocimiento, de esas habilidades que tiene que consolidar? Hoy, la pregunta que siempre nos hacemos
semana a semana los docentes? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser la situación? El día a día de cada actividad en la semana nos refleja en cierta medida la situación en que está el estudiante. Hoy en día tenemos estudiantes que están en cuarentena. Tenemos estudiantes que no han tenido conectividad. Tenemos estudiantes que de una u otra manera relacionan su aprendizaje con la guía, que es el único material de apoyo que les está llegando en este momento. Hay otros que tienen todas las condiciones y están cumpliendo y están avanzando, pero no son la mayoría. Y necesitamos abordar en una forma muy representativa a esos estudiantes. No podemos conformarnos con un sistema virtual que nos está garantizando un 50, un 60% de acercamiento al estudiante. No. Necesitamos ir más allá. Necesitamos ver de qué manera se concreta un camino para llegar al estudiante y dar las condiciones de nivelación que permitan que siga su camino y pueda lograr el perfil necesario del aprendizaje. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, a nivel del primer pre-kinder, kinder y todo lo que comprende el primer nivel de básica. Allí se hace necesario ese contacto directo con el niño a través de la clase virtual. Prepararlo en esos minutos importantes del día para que él desarrolle la atención y el interés por lo que va a recibir, por lo que va a compartir y por lo que va a producir. Entonces, esa clase de la mañana, esa primera hora de la mañana, debe ser una hora de preparación, una hora donde centre su atención la motivación. Ese proceso tiene que verlo el niño como algo natural, algo motivador, algo alegre. Esta situación de aprendizaje en cada una de las situaciones cotidianas que debe experimentar el niño al iniciar la mañana debe estar acompañado de la persona más cercana a él que le permita comprender que su situación de momento debe ser efectiva, debe ser positiva y debe ser motivada, de mucha motivación. Y eso solo se logrará si, como propuesta, lo venimos manejando en algunas instancias, ese acercamiento lo debe hacer, en el caso del sistema educativo chileno, ese abordaje de acercamiento al estudiante para prepararlo en la atención y el interés como constante motivacional, debe estar de la mano con ese docente guía, ese docente jefe, en el caso de Chile. En el caso de otros países, utilizan el docente promotor o
en otros casos también utilizan la figura del docente orientador. Entonces, ese personaje en el escenario educativo es primordial para que aborde el primer escenario de contacto del niño con el proceso educativo. Lo debe preparar con una motivación al logro que vaya hacia la atención y el interés en ese nivel kinder y primero y segundo básico. ¿Por qué es necesario trabajar estos aspectos? Porque esto nos va a llevar a comprender que primero debe darse el aprendizaje afectivo, que permite canalizar las emociones del niño hacia la motivación. Centramos materiales de atención, materiales de interés, y eso lo va a preparar a través de ese aprendizaje afectivo a que todo lo que va a recibir a partir de ese momento esté garantizado en un alto porcentaje que el niño va a responder. ¿Por qué va a responder? Porque lo va a acompañar, y aquí donde tenemos que ser muy selectivo en las áreas que debe iniciar el niño después de un proceso de aprendizaje afectivo. La hora de la matemática, la hora del lenguaje, la hora de las artes y de cualquier otro componente de aprendizaje debe ir acorde a ese estudio previo que hace la persona que prepara el proceso de aprendizaje afectivo. Esa orientación que se origina allí es primordial para visualizar cuándo debe llegar el proceso de lenguaje, que sería lo importante después de un aprendizaje afectivo. El siguiente momento a manejarse debería ser el lenguaje. Y después del lenguaje, conectar con una matemática divertida, una matemática que esté en relación con el lenguaje. Una matemática que se relacione con el lenguaje es una matemática que será divertida para el niño. Día a día debe darse esta interacción de tal manera que el niño forme sus rutinas de aprendizaje y mantenga un proceso efectivo en el desarrollo de las actividades. Esto lo va a llevar, este esquema de trabajo lo va a llevar. Amigo, tú que me estás observando, tú que me estás oyendo, ¿qué aporte has hecho en este aspecto? ¿Consideras pertinente ese contacto inicial en las mañanas a través de un aprendizaje afectivo? ¿Consideras primordial que debemos hacer la conectividad en la relación del lenguaje y la matemática para convertir eso en un escenario divertido para el niño? Recuerden que la clase virtual y la dinámica que ocurre en ese escenario, tenemos que pensarla, repensarla
cada vez, cada semana que estamos con el estudiante. Si yo repito semana a semana el mismo escenario de aprendizaje, el niño no ve motivación. Por eso, el docente, en ese día a día de la clase virtual con el estudiante, debe analizar la grabación que queda, la evidencia que queda allí. La grabación de la clase, o la clase grabada, como la llaman otros, nos permite, como herramienta de observación, nos permite ver qué podemos tomar y qué podemos cambiar a la semana siguiente. Porque una desmotivación del estudiante puede también ser motivo para su ausencia en una clase. Y no necesariamente tiene que ser falla técnica, mala conectividad o cualquier otro elemento que esté inmerso en ese proceso educativo. Es bueno preguntarse, ¿será posible que una clase virtual desmotive o motive a un estudiante? Los recursos que están inmersos en esa clase virtual son efectivos. ¿Qué hay que cambiar? Entonces, en vista de eso, hay algunas sugerencias, como por ejemplo, usemos lluvia de ideas. Que el niño nos diga, a través de su expresión, cuál es el interés, cuál es la motivación, cómo se siente en esas condiciones. Y si abordamos ejercicios de atención y concentración o algún video motivacional, también es importante. Cuando vamos a visualizar el uso de las demostraciones, se pueden hacer aquí frente a ustedes. Yo puedo hacer una demostración sobre una situación de tal manera que el estudiante trabaje directamente conmigo en lo que estamos haciendo. Lo puedo hacer igualmente en un pizarrón, en una lámina, pero debo concretar un material que me permita ir construyendo ese esquema mental en el estudiante, que lo lleve a comprender que está interactuando conmigo a distancia, pero que cada vez estamos más cerca uno del otro. Que él se sienta que me tiene a mí allí, al lado de él. Y que lo único que nos separa es esta pantalla. Comprender eso, a lo mejor para muchos no es fácil, pero sí se puede lograr esa conexión directa con el niño, con el estudiante. Entonces allí podemos aplicar varios conocimientos basados en lo cotidiano. ¿Y qué es lo cotidiano para el niño? ¿Qué es lo cotidiano para el niño? Su realidad. Construir el aprendizaje sobre la base de la realidad del niño lo va a llevar a comprender y a justificar y a explicar muchos hechos que ocurren en su entorno. Por eso es importante hasta dónde yo puedo aplicar paso a paso una metodología que me permita elaborar
construir desde mapas conceptuales, modelos, figuras y todos otros elementos. Esa realidad nos va a llevar a comprender que la aplicación de métodos no muy complejos, métodos sencillos, que el niño pueda comprender que en una situación, en el mismo hogar, él puede construir un cuento basado en su realidad familiar, donde los personajes principales de ese relato son su familia, y que su familia puede generar la construcción de una empresa de trabajo, puede hacer un laboratorio de trabajo, puede construir un espacio educativo en el hogar. Ese pequeño modelo de aprendizaje lo llevará a comprender que hay cosas cotidianas que son la interpretación de una realidad que ocurre en el hogar. Cuando el niño relaciona esos hechos con el contexto escolar, puede llegar a comprender que está creciendo y que está avanzando en ese aprendizaje. Lo importante es que el niño, todavía en los primeros niveles de vida, él no va a visualizar la descomposición de muchas áreas de investigación o de estudio, como por ejemplo la ciencia. Todavía el niño, hasta cierta edad, él no va a visualizar que las ciencias naturales son un engranaje de la física, la matemática, la biología, la química, la astrología, las ciencias de la tierra, las ciencias ambientales, todos esos complejos mundos. El niño todavía en el nivel de básica no va a comprender que va a llegar un momento en que él va a tener que dividir, sectorizar ese conocimiento en diferentes áreas. Pero mientras él no comprenda eso, yo tengo que hacer un trabajo con el niño de que por lo menos interprete con su sentido los fenómenos que ocurren en su entorno. Eso es básico. Eso es básico para el niño. Lograr ese avance en ese concepto de que él observa con los sentidos y que con ello le da interpretación a los hechos que ocurren en su entorno, eso le va a permitir crecer. Crecer, no en estatura, no. Crecer en las relaciones naturales que él va a ir desarrollando. Y cómo ese contexto le va a permitir que su cerebro vaya asimilando en cierta medida y vaya construyendo, de acuerdo a esos análisis, la complejidad del conocimiento. Entonces, esa realidad es importante porque a este nivel tenemos que abordar materiales concretos con el estudiante. Vamos a trabajar microclases, vamos a trabajar los PPT, vamos a trabajar los videos de desarrollo científico, vamos a trabajar las microclases en relación a puntos específicos. O podemos hacer micro investigaciones
que a la larga forman una investigación. Podemos desglosar el estudio de una planta comenzando por estudiar su forma de germinación. Y a partir de allí vamos dando paso a paso hasta que el niño comprende que un árbol es un ser vivo complejo y que él es importante para el planeta. Entonces, concretar este aprendizaje y llevarlo de un nivel a otro es nuestra responsabilidad. Ser el guía en ese proceso. Bien, entonces como estrategia es importante esa conectividad del aprendizaje afectivo en cada mañana, que debe estar bajo la supervisión de una persona responsable. Una persona que tiene que tener una puntualidad, una persona que tiene que tener una idoneidad y una ética. Porque el niño todos los días lo va a estar esperando. Y lo va a estar esperando con algo diferente. Tiene que ser un creativo. Porque cada día las clases son un teatro, una comedia de un aprendizaje que tenemos que desarrollar e interactuar con el niño. Eso allí en una primera instancia. En una segunda instancia, cuando cambiamos de nivel, nos encontramos con otra realidad. Ya no es el niño, ya no es ese pequeño que está creciendo, ya es un adolescente que está llegando a nosotros. Entonces, en ese punto, las estrategias de ese proceso educativo van variando. Pero lo que no debe variar, lo que debemos mantener activo en ese enlace estudiante y colegio, es quién lo recibe en la mañana. Sigue siendo la figura principal. El docente guía, el docente jefe, el docente de acompañamiento, el docente orientador o cualquier otro docente que esté inmerso en ese proceso pedagógico para desarrollar el aprendizaje afectivo necesario para crear las condiciones propicias para el aprendizaje. ¿Qué cambia en la estrategia? En la estrategia para los niveles superiores cambia la metodología y se profundiza en el desarrollo del conocimiento. Entonces es allí en ese proceso en que encontramos que ya la lluvia de ideas que inicialmente se había formado en el primer nivel, ya aquí se hace más complejo. Ya la indagatoria de la pregunta y la respuesta va acompañada de una argumentación. Ya aquí no es nada más dar la respuesta por darla, no. Ya aquí es comprender que debe haber una argumentación que sustenta una respuesta, sea afirmativa o sea negativa. En ambos casos debe haber una argumentación, que es una base fundamental para ir construyendo el análisis. Los ejercicios de atención ya cambian totalmente por el nivel de exigencia. Ya el ejercicio de atención no es el mismo que se aplica en el primer nivel, que puede haber sido un dibujo, una música. Ya aquí cambia totalmente la atención del adolescente, porque ya él busca otro escenario de interés. Ya sus intereses son diferentes. Ya los intereses no responden nada más al entorno, sino a otros elementos socioemocionales que están interactuando con él en ese momento. Eso va desde la organización grupal, con quién me reúno, con quién siento más empatía, con quién puedo trabajar,
ya hay decisiones propias. Entonces ya el interés cambia totalmente. El interés no es inducido como en el primer nivel. En el primer nivel nosotros podemos inducir el interés del niño para llevarlo por un camino. Y en este caso, ya el interés es propio. Ya él mismo se puede preguntar hacia dónde voy, qué voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Ya él está generando, no está esperando respuestas, ya él está generando respuestas, está generando preguntas en relación a su entorno y su aprendizaje. Entonces allí comienza otro nivel de curiosidad, la indagación, querer comprobar todo. Entonces, en ese nivel entraba en juego que en ese proceso de enseñanza, durante el desarrollo de ello, es primordial los modelos. En este nivel, los modelos y las demostraciones y el lenguaje que se emplee son primordiales para consolidar unas habilidades y un proceso que tiene que ver con ese perfil que ya él va construyendo de salida para otro nivel. Entonces ya la construcción de un esquema mental ya es concreto. Ya él puede construir sus propios esquemas, ya puede construir sus propios mapas conceptuales, ya puede construir materiales propios, ya puede generar en este nivel ya de perfil, ya el estudiante puede dar los primeros pasos concretos sobre la investigación, tanto la experimental como la no experimental. Ya él se va a apoyar en un contexto muy diferente. ¿Por qué? Porque ya allí él puede formular preguntas, puede planificar, puede generar un aprendizaje significativo, puede registrar datos, puede procesar información, puede generar esquemas matemáticos y puede llegar de la mano con el lenguaje a construir un informe, una síntesis de lo que se está abordando como aprendizaje. Es un escenario totalmente diferente. Es un escenario donde ya el juego, la integración, el desarrollo, ya a ese nivel el estudiante es más práctico en todo lo que hace y todo lo quiere demostrar. Y ese perfil le permite seguir avanzando, y esa estrategia que debemos nosotros abordar allí debe seguir 3 elementos esenciales. 1, fortalecer el trabajo en equipo. 2, continuar el desarrollo de resolución de problemas en todas las áreas. No es nada más las ciencias naturales en las que hay que resolver problemas. No, en lenguaje hay que resolver problemas de significado de palabras, orígenes de las palabras. En matemática hay que resolver situaciones concretas matemáticas, donde tenemos que aplicar leyes, donde tenemos que aplicar teoremas, donde tenemos que aplicar elementos sencillos de resolución. En las artes tenemos que analizar. En ciencia tenemos que abordar. Entonces, es necesario esos procesos de resolución que él va a ir desarrollando como esquemas que le dan respuesta a ciertas cosas.
tanto el trabajo en equipo como la situación de los procesos mentales que lo llevan a comprender la resolución de problemas deben ser elementos básicos para que él genere un liderazgo. Porque lo práctico lo lleva a comprender lo que está haciendo. La resolución lo lleva a analizar lo que está haciendo. El trabajo en equipo lo lleva a comprender el entorno en el cual él debe desenvolverse y el liderazgo lo lleva a tomar decisiones. Allí, ese perfil de estudiante es el que queremos ahorita, en este momento, visualizar. Sea con las clases virtuales o sea con las clases presenciales, pero tenemos que llegar allí, a ese estudiante. Y toda esa progresión de aprendizaje que va a ir desarrollando de un nivel a otro, va a permitir que tengamos un estudiante capaz de generar temáticas resaltantes al entorno en el cual él se va a desempeñar. O sea, en relación al perfil de ese egresado que va a generar la institución. En el caso de las escuelas técnicas, tendrá un perfil técnico en administración o en recursos humanos o en ciencias y humanidades. En el caso de colegios muy particulares en una sola área, será ciencias y humanidades. Y así podemos visualizar la importancia que tiene esta formación. Hoy nos encontramos ante una situación en general que tenemos que visualizarla desde su punto de vista importante en el proceso de aprendizaje. Vamos otra vez al pizarrón. Vamos a ver. Las clases presenciales llegaron hasta el 2019 en algunos países. Y en el caso de aquellos que inician el año escolar con el año lectivo que corresponde, llevarían el 2020 y lo que va de 2021 con clases virtuales. Entonces, este elemento de las clases virtuales, cuando logramos ahorita, hoy en día, visualizar las estrategias para abordar ese aprendizaje, nos llevan entonces a otro escenario que es cómo se abordará los criterios de evaluación. ¿Cómo se abordarán los criterios de evaluación? En ese respecto hay varias sugerencias que se vienen haciendo en diferentes países de acuerdo a la condición de perfil que se requiere para el estudiante. Entonces, en ese aspecto tenemos que en la evaluación hay dos directrices muy importantes que hay que analizar. Una que habla sobre el abordaje de la evaluación a partir de las evidencias que se están generando con los materiales de aprendizaje que el estudiante está abordando. Ese es un escenario. Y el otro escenario es evaluar al estudiante con los mismos estándares preestablecidos en el marco del Plan Nacional Educativo. En ambos casos hay sus pros y sus contras. En ambos casos. En ambos casos, no todos los estudiantes van a salir beneficiados. En el caso
de las valoraciones estándar que se puedan aplicar a través de instrumentos ya preestablecidos, priva un criterio muy importante, y es que ese instrumento va a evaluar a todos por igual. ¿Qué significa evaluar a todos por igual? Significa que todos los estudiantes tuvieron las mismas oportunidades de conectividad, de trabajos en guía, de atención virtual, de elaboración de materiales, de todos los elementos pedagógicos que lograron concretar en ese avance y en ese aprendizaje. Mientras que la evaluación, en el primero de los casos, si se aborda por las evidencias, hay que redefinir los criterios. Hay que trabajar en función de aquellos criterios esenciales y de aquellos objetivos priorizados que se fueron trabajando. Eso implicaría que hay que hacer consideraciones muy pertinentes en cuanto a: voy a evaluar un estudiante que tuvo un 100% de atención en todas las líneas y estrategias que se lograron aplicar. Me explico. Un estudiante X, que lo queremos evaluar por evidencia, tendría que tener 100% de conectividad, tendría que tener 100% de material, en este caso guías, tendría que tener 100% de asistencia, tendría que tener 100% de participación, tendría que tener 100% en todo lo que tiene que ver con acciones, en este caso talleres, 100% de los talleres. ¿Ok? En los talleres se involucran las actividades recreativas, las actividades físicas, las actividades que complementan ese proceso de aprendizaje en el niño. Entonces, fíjense todos esos elementos que jugarían a favor o en contra de algún estudiante. Como por ejemplo, si un estudiante no tenía 100% de conectividad, ya su participación, los talleres y la asistencia no va a ser la misma. Un estudiante que tenga todas estas condiciones estaría cerca de una evidencia total. Por lo tanto, eso sería un criterio para decir que él se ubica en un logro avanzado. Y que aquel estudiante que no cumple con estos elementos, sino nada más con entrega de guía, desarrollo de guía y otras evidencias, entonces estaría en un nivel de logro no avanzado, sino un logro apreciado. Y aquel que no cumple con ninguna, él no podemos emitir un juicio de que no tiene logro. Tiene que tener algún logro, tiene que tener algún avance. Ahora, necesito saber qué evidencia me indica que por lo menos está dentro del proceso. Entonces, ahí donde yo digo, está dentro del proceso. Entonces, fíjense todos esos elementos
que conjugan y van a juzgar en esa situación de aprendizaje para la evaluación. La evaluación descriptiva o la evaluación numerativa. ¿Qué vamos a evaluar? Entonces, todo esto me va a generar una evaluación descriptiva y una evaluación numérica o una escala. Y la evaluación por estándar me va a generar igualmente una descripción y una escala numérica. Ambas me pueden llevar a emitir un juicio descriptivo de cómo está el estudiante. Lo único es que su apreciación a la realidad o su acercamiento a la realidad del estudiante queda en juicio. Queda en juicio. Entonces, todavía no hay unas decisiones concretas, tanto aquí en Chile como en otros países, sobre qué criterios van a prevalecer. También hay otra alternativa que manejan los gobiernos y lo vienen haciendo con fuertes palabras en relación a que no va a haber niño aplazado. Esto significa entonces que la promoción, en los próximos días vamos a ver ciertas discusiones sobre cómo se va a abordar la promoción. La promoción es una forma de avanzar al estudiante al siguiente nivel. Y no necesariamente tiene que juzgarlo el logro de un aprendizaje. Entonces, allí, políticamente, como políticas educativas nacionales de un país, yo creo que tienen que analizarlo muy bien. Los criterios es no dejar a nadie, pero tampoco podemos dar cabida para que no se dé el proceso de nivelación. Y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado al momento de emitir un juicio valorativo del estudiante. Porque por más que un estudiante presente una situación, debemos darle la oportunidad, pero una oportunidad llena de evidencia, una oportunidad que refleje que está en un proceso de nivelación que lo va a llevar de nivel a nivel con un crecimiento propio de aprendizaje. Y que en la medida que él dé las respuestas evidentes a ese proceso, en esa medida va a ir avanzando. Entonces, allí no hay nada concreto por los momentos, pero como sugerencia, considero pertinente que la evaluación en los próximos meses, en los diferentes procesos educativos a nivel de Latinoamérica, deben basarse en las evidencias concretas y que debe generarse a la par de los criterios, debe también elaborarse en este caso sería una interpretación tanto cualitativa o descriptiva como de escala, para apreciar cómo evolucionan los estudiantes en ese proceso de las clases virtuales. Lo otro que pone en tela de juicio una valoración en lo que estamos desarrollando como docente con el estudiante y con la familia es hasta dónde la valoración que se aprecie a través de las guías de trabajo y a través de los materiales que se están evidenciando concretan un crecimiento y un avance de los logros del estudiante o un avance y unos logros de la familia.
Son varias cosas que van a jugar allí. Y una de ellas va a ser la ética de la familia. La ética de la familia. Hasta dónde yo, padre, admito que mi hijo está avanzando, sin involucrarme directamente en su evaluación. Yo como padre me puedo involucrar en el proceso de aprendizaje, emitir juicio del aprendizaje, pero ya llegar a modificar las condiciones de las evidencias que debe presentar el niño, yo creo que ya hay un límite en la ética de la familia para responder ante una realidad de aprendizaje del estudiante. Recomiendo como una orientación a aquellos padres, a aquellos familiares, sean realistas en el desempeño que tienen con su hijo y en el compromiso que tienen con su hijo hacia la formación educativa. Los aprendizajes que se generan son para el estudiante, pero en algunos momentos la familia interviene y la familia puede ayudar. Pero lo que sí debe ser muy ético es permitir al estudiante que se tome su tiempo para generar las respuestas que evidencian que está avanzando en su aprendizaje. Nosotros como padres, nosotros como apoderados, no debemos impulsar o generar ansiedad en el estudiante por querer responder rápido, en el menor tiempo posible. No. Hoy en día, a través de las clases virtuales, no se está evaluando el tiempo en que el niño da la respuesta. Se está evidenciando es la respuesta que el niño vaya a dar en el tiempo que él considere que ya asimiló el conocimiento, que ya se hizo parte de ese proceso educativo. Hay que evaluar nuevamente las clases grabadas. Tenemos que revisar ese escenario de las clases grabadas, porque eso es lo que nos va a permitir conocer lo que ocurre en esa realidad de ese escenario de aprendizaje del estudiante. Así que, compañeros, en el tema de la educación, ahorita, como estamos, en esta nueva realidad y en este nuevo contexto, como dijo en una entrevista por allí, en la televisora, en la televisora T13, en una entrevista que le hicieron al profesor Gustino, sobre educación. No todo está dicho hoy en día en esta nueva realidad, pero somos responsables de que esta realidad que se está generando nos lleve a todos por un buen camino. Sí somos responsables de eso. Entonces, para finalizar, con respecto a las otras estrategias que se están aplicando ya en los niveles más avanzados, estamos abordando investigaciones, estamos abordando formulación de preguntas,
estamos abordando materiales concretos, estamos haciendo y revisando constantemente que los procesos de comunicación y la generación de materiales vayan acorde a los tiempos que requiere el estudiante para responder. Sabemos de la realidad que se está viviendo hoy en día. El niño está pasando mucho tiempo ante su computador o ante su tablet o ante su celular, porque pasa hasta 5 horas de clase ante una pantalla. Está, como se dice, rodeado de varias guías de trabajo. Está siendo abordado por la familia, que en la mayoría de los casos no está presente porque tienen que ir a trabajar los padres y tiene que estar otra persona. Esas realidades forman parte de este contexto, de este nuevo contexto educativo. Y avanzar en él es una realidad que todos tenemos que poner de nuestra parte y seguir trabajando de la mano con el niño para crear las condiciones de motivación, interés, que lo lleven a consolidar un estado de ánimo muy positivo en ese proceso de aprendizaje. Un gran saludo a Luis Alejandro Garrido. Un gran saludo a Gilbert Sánchez en Venezuela también. Y tenemos otros compañeros que están ahorita conectándose a Argentina, Colombia. Tenemos a la profesora Carmen por allí, un gran saludo. Tenemos en Ecuador a la familia Torres que está allí. Tenemos en Perú, está Daniela, está otros familiares por allí que están en sintonía, están conectados en este momento. Y bueno, esta es parte de esa realidad que estamos viviendo, donde la comunicación nos une cada día. Sí, señor, la radio ambientalista se hace presente a través de estos grandes temas de la educación. Y en los próximos días vamos a estar, como se dice, por todo lo alto, con la información ambiental en el mes del ambiente. Así que recuerden que en la primera semana de junio, a nivel mundial, se celebra el mes del ambiente. El 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, estaremos con todos ustedes conversando sobre esos grandes temas que nos inquietan sobre la parte ambiental y cómo la estamos abordando, cómo está generándose acciones ambientales en cada país latinoamericano, cómo a través de la radio, la prensa y la televisión estamos observando con inquietud hechos ambientales que están alterando el comportamiento del planeta. Así que en los próximos días tendremos temas interesantes. Y no pierdan de vista, estamos siendo monitoreados cada vez más por nuestro sistema planetario. ¿Qué está ocurriendo allá afuera? La astronomía nos está dando respuesta a muchas cosas. Y los viajes que últimamente se están generando hacia el sistema solar y todo lo que compone el cosmos, nos están dando nuevas luces de realidades que están y que fueron ocurriendo en el tiempo y que se están manifestando hoy en día. Así que en los próximos días tendremos también un calendario por allí para socializarlo con todo nuestro público en relación a esos eventos, fenómenos astronómicos que marcan la pauta del comportamiento del hombre en el planeta. Así que
Un gran saludo a todos y muy buenas tardes, apreciados amigos. No se pierdan porque tenemos sorpresas en los próximos días. Sí, señor. Vamos a ver cómo nos sigue proyectando la radio ambientalista, la que siembra conciencia, cosecha alegría. No se la pierda. Muy buenas tardes.